Una historia que contar. Bienvenido a Una historia que contar. Todo el contenido presentado en este programa puede ser real o ficticio. No se recomienda en ningún momento de replicar lo dicho en el mismo. El único fin es entretener. Si algún oyente es menor de edad, se le recomienda la compañía de un adulto. Todos los puntos de vista presentados en el programa son solamente opiniones. Todos los derechos reservados. Una historia que contar. Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa llamado Una historia que contar. Así es, una historia que contar. Primeramente, me presento. Yo soy Gerardo Rangel y seré su locutor durante todo este especial. Les damos la más terrorífica de las bienvenidas en este especial de Halloween 2022 de Una historia que contar. El día de hoy te contaremos una de las historias más escalofriantes y sobre todo basada en hechos reales. Una historia que contar. Es una historia que se presta para este especial. Ponte cómodo, que durante los siguientes minutos experimentarás el terror en su máxima expresión. Esto es una historia que contar. Comenzamos. No sin antes mencionarte que estamos en diversas plataformas como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify. Así también en nuestro apartado de YouTube te invitamos a activar las notificaciones, dejarnos un like y suscribirte para ser partícipe de esta comunidad. De la misma manera, estamos en Twitter. Y si tú cuentas con alguna historia paranormal, algún suceso que te hayan contado o que hayas vivido, nos puedes dejar un DM en nuestro Instagram. Allí mismo nos pondremos en contacto contigo y podrás aparecer en futuros episodios. Una historia que contar. Sin más ni nada, demos inicio a este especial de Halloween 2022 titulado Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Una historia que contar. El nombre de Jeffrey Dahmer está en boca de todos en estas últimas semanas, después del estreno de una serie sobre sus crímenes en Netflix. Ahora, la historia del carnicero de Milwaukee se ha convertido en el tema de conversación de todos sus espectadores.
Esto es una historia que contar. Si no conocías el nombre de Jeffrey Dahmer y ahora no dejas de escucharlo gracias a Netflix, seguramente te preguntes, ¿cuál es su historia? Si ya has visto la famosa serie, probablemente querrás saber si se trata de una adaptación totalmente fiel a la realidad. ¿Cuál es su verdadera historia del carnicero de Milwaukee? Jeffrey Dahmer nació en esa misma ciudad, en el estado de Wisconsin, en mayo de 1960. Cuando él era un niño, su padre no pasaba mucho tiempo en casa y su madre había sido diagnosticada con una enfermedad mental. Jeffrey empezó a mostrar interés por los animales muertos. Una historia que contar. Su primer asesinato se produjo en 1978. Se trataba del autoestopista Stephen Mark Hicks. Jeffrey Dahmer lo invitó a su casa y pasaron horas charlando. Pero cuando Hicks se quiso ir, Dahmer le golpeó con una mancuerna para después acabar con su vida, estrangulándolo. Una historia que contar. Después diseccionó su cuerpo y enterró los restos en el patio trasero. Él fue la primera de sus víctimas. Sus macabros métodos fueron lo que más llamaron la atención de los investigadores. Desmembraba sus cuerpos, diluía las partes en ácido y después almacenaba los huesos que quedaban. Algunas veces, incluso, se comía los restos. Una historia que contar. Lo que hacía era drogar a los jóvenes para poder experimentar con sus cuerpos. Posteriormente, descuartizaba los cuerpos y les extraía los órganos. A mediados de los 80, regresó a Milwaukee y comenzó a frecuentar los baños públicos gay, donde se daba a los hombres y posteriormente los atacaba. Es así como a finales de los 80 cometió su segundo asesinato. Un hombre al que llevó a un hotel. Luego comenzó a realizar ataques y asesinatos a la casa de su abuela. Posteriormente se mudó a un departamento en una zona marginal de Milwaukee, donde los desmembramientos continuaron hasta los años 90. Una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escaparse en 1991 y pudo avisar a la policía, quienes encontraron partes de cuerpos y cabezas cortadas en la nevera. Una historia que contar. Durante esos años, Dahmer había acudido a la universidad y también al ejército. Fue expulsado de ambas y se mudó a la casa de su abuela. Allí tuvo sus primeros encuentros sexuales con hombres y mató a otros 3. Su abuela acabó echándole de la casa. Fue entonces donde se mudó al apartamento de la calle 25 Norte. Allí asesinó a otros 12 jóvenes. Los conoció en un bar
y les convencía para llevarlos a su casa. Tracy Edward fue el único sobreviviente que consiguió ir y avisar a la policía. Dahmer fue arrestado en 1991 y es ahí cuando se descubren todas sus atrocidades que cometió en el pasado. En total, Jeffrey Dahmer acabó con la vida de 17 personas entre 1978 y 1991. El estadounidense asesinó a estas personas de una forma tan cruel que fue bautizado como el caníbal de Milwaukee, debido a la ciudad donde cometió la mayoría de sus crímenes. Jeffrey Dahmer fue diagnosticado con un trastorno de límite de personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Una historia que contar. Fue sentenciado a 16 cadenas perpetuas en 1992. Dahmer no fue condenado a muerte, pero murió en prisión el 28 de noviembre de 1994. Una historia que contar. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia, Wisconsin. Para ello, utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas y que había sacado del gimnasio. No solo lo utilizó para matar a Jeffrey, hizo lo mismo con otro preso llamado Jesse Anderson, donde mencionó lo siguiente: Dios me dijo que lo hiciera, alegó Scarver después de acabar con sus vidas. Algunas teorías apuntan a que se trató de una venganza racial, que Scarver llevó a cabo aquellos asesinatos en nombre de la comunidad negra. Hay que recordar que muchas de las víctimas de Dahmer eran hombres negros. Anderson, por su parte, había acusado a 2 hombres afroamericanos de la muerte de su esposa, cuando había sido él quien los había apuñalado. Christopher Scarver recordaba hace unos años cómo había sido compartir prisión con Jeffrey Dahmer. En una entrevista para el periódico New York Post en el año 2015, Scarver hizo estas declaraciones: algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas. Una historia que contar. Con esto hemos llegado al final de este especial de Halloween 2022. Esperamos que te haya gustado, que hayas conocido un poco más acerca de la historia de este asesino serial llamado Jeffrey Dahmer. Una historia que contar. Puedes obtener más información visualizando la serie que se encuentra en Netflix. Igualmente, existen varias películas, varias entrevistas que te harán conocer más a fondo esta historia. También te recordamos que estamos en diversas plataformas como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify. Nos puedes buscar también en Instagram. Estamos como Una Historia que Contar, de la misma manera en Twitter. Y si este especial te gustó,
no olvides dejarnos un like y suscribirte en nuestro apartado de YouTube. Allí mismo podrás encontrar más episodios relacionados al fenómeno paranormal. Vendrán más sorpresas en todo este mes del terror. Te recuerdo mi nombre. Yo soy Gerardo Rangel y yo fui tu locutor en todo este especial de Halloween titulado Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Sin más ni nada, te deseo un excelente Halloween y noche de brujas. Hasta la próxima. Una historia que contar.